gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, este ministerio tan lindo, Señor, de 5E Internacional, Señor, que tú nos has mostrado para poder aprender. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, llegue a todos nuestros corazones y que esa palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón y que así mismo, Señor, oh Dios, podamos transmitirle este mensaje a aquellos que lo necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar estudiando a 3 amigos. Vamos a estar estudiando a estos 3 amigos que estaban en una situación poco favorable para ellos, digámoslo así, por decirlo así. Ok, entonces vamos a estar estudiando. ¿Ya todos tienen el material? Perfecto. Ya lo mejor es que lo tengan impreso, así podemos ir marcando y haciendo las anotaciones ahí. Si no, nada más lo tienen de manera digital, igual pueden ir haciendo algunas marcaciones y igual ir escribiendo. Entonces vamos a comenzar. Alguien que me ayude a leer ese primer párrafo, por favor. Amén. Ok. Dice, muchas veces el mundo ejerce mucha presión y lo más fácil es hacer lo que todos hacen, aunque no siempre es lo mejor. El día de hoy estudiaremos a 3 amigos que tenían la misma convicción y los fundamentos muy fuertes y bien establecidos, al punto de llegar a dar su vida para mostrar a quien sirven. Y luego dice, lee el texto de Daniel 3, versículo 12 al 30, y marca las referencias a Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, creo que esta es una historia bastante conocida. Es una historia que en la escuela dominical, en varios lugares, se ocupa mucho para enseñar a los niños y jóvenes y todo. Es una historia que espero yo que ya la mayoría sepa. Y Yo no, hermano. yo no. Ah, ok, perfecto. Hablando de eso, vamos a ver aquí. Vamos a quitarle el co-host a Silvia un ratito. Ok, les voy a pasar una encuesta. Si me pueden ayudar a, a hacer una encuesta rápida ahí en sus pantallas. Ahí va. Ok, son 3 preguntas, súper fácil, rápida. La primera es, ¿has leído completa la Biblia? Fácil, si la has leído completa, sí. Si no la has leído completa, no. ¿Cuántos años tienes de haber aceptado a Cristo? La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas de oración al día? Ok, y otra vez no veo los resultados. No sé si Silvia los puede ver. Vamos a terminar la... Sí. Y ya lo No, envié. tampoco puedo verlos. Yo lo envié ya. Ok. Sí, porque aquí lo Ya la chistoso envié es que yo cuando también, hago hermano. la práctica me sale todo perfecto, pero cuando vengo aquí no me da los resultados. Entonces voy a terminarla ahorita y voy a compartir los resultados. Así Y ya. alguien que me ayude a leerlos porque yo no los puedo ver. Dice, ¿has leído completa la Biblia? El 38.9% sí, el 61% no. Ok. ¿Cuántos años tienes de haber aceptado a Cristo? 1 año o menos, el 5.6%, entre 1 y 3 años, 5.6%, entre 3 y 5 años, 16.7%, entre 5 y 10, 11.1%, entre 10 y 20 es el mayor puntaje, 38.9%, y más de 20 años, el 22%. Ok, entonces ya es un grupo que ya tiene en promedio bastante tiempo de ser cristiano. ¿Y la última? Ujú. Bueno, faltan 2. ¿Cuánto tiempo Ajá. dedicas de oración al día? El 0% nada, menos de 15 minutos, el 33%, entre 15 y media hora, 61%, 30 minutos y 1 hora nadie, más de 1 hora,
5.6%, o sea, una persona. Ok, perfecto. Bueno, Lees la Biblia diariamente. 11 personas dijeron que sí, 7 dijeron que no. ok. Ok, Hermano, entonces, sí, hermano, una pregunta. Ahí donde dice cuánto tiempo dedicas a la oración al día, o sea, dice, es diario, o sea, todos los días de la semana. ¿Es sí. correcto? O no solo un día a la semana, no, porque dice al día, o sea, se entiende que es todos los días. Son 15 minutos en adelante o menos de 15 minutos, pero es Sí, al es día. al día. Todos los días. Todos Sí. los días, correcto. Ajá. Okay. Sí. No es que una vez fuiste a un evento, lloraste como por 1 hora y ya esa es tu máximo. Amén. ¿Ok? Algún día voy a tener bien y voy a hacer bien esa encuesta y voy a ver los resultados yo. Ok. Ok, entonces me agrada que ya tenemos en promedio, la clase ya tiene bastante tiempo de ser cristiano, ya ha leído una buena parte, un 38% ha leído la Biblia completa y entonces estamos hablando que es un grupo bastante, con ya bastante experiencia en la Biblia. Perfecto. Y también que ora constantemente. Pónganle que oran 3 minutos antes de cada comida y ya van 15 minutos. Y entonces oran un poquito antes de dormirse y un poquito antes de cuando despiertan, mejor dicho. Entonces, ahí sí, la oración sí hay que mejorarla un poquito porque uno no necesita estar solo, apartado para estar orando, sino que lo puede hacer en cualquier lugar. Y vale orar sin cesar. Exactamente, uno debe de estar orando sin cesar. Ahorita yo estoy Ya, dando la bueno, entonces clase me suman y orando bastante. para que Dios me use y que ustedes puedan aprender algo. Ok, ahora sí, Algo no, bastante. bastante, eso hermano, esa es la intención. Esa es la Ahora idea. sí, vamos a leer Daniel capítulo 3 del 12 al 30 y vamos a ir marcando todas las referencias a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, como lo hemos venido haciendo estos días, estas 2 clases anteriores, yo lo voy a ir leyendo y vamos a ir marcando. Entonces, yo lo voy leyendo, dice, versículo 12. Hay varios varones, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí marcamos unos varones judíos, los cuales marcamos también, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y marcamos Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones también lo marcamos. Oh rey, no te han respetado. Ahí marcamos han respetado. Hermano, ya me perdí. ¿Qué era Daniel? ¿Qué, perdón? Daniel capítulo 3 del 12 al 30. Es el texto que está en el material. Todos tienen su material, ¿verdad? En la página 14. Ajá. Yo La tengo el página material, 14 que es tengo hasta el 6 nomás. la primera hoja que se les entregó hoy. Sí, gracias. El No material que tengo dice yo. Sadrach, Mesach y Abednego. Ya, hermano, gracias. ¿Qué hay que marcar ahí, perdón? Vamos a marcar todas las referencias a Sadrach, Mesach y Abednego. En el 12, ¿cuánto hay que marcar? En el 12 marcamos unos varones judíos. Marcamos los cuales. Lo que estamos haciendo es marcando todas las referencias, todo lo que haga referencia a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces vamos a marcar también Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a marcar estos varones. Vamos a marcar no. Bueno, el T no, pero han respetado. Vamos a marcar no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Eso es lo que hay que marcar en versículo 1. Ahora versículo en versículo 12, perdón, versículo 13. Vamos a versículo 13 ahorita. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Marcamos, trajesen Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron traídos estos varones. estos varones. Gracias, Monse. Ok, en el versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y marcamos dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces, en el versículo 14 marcamos Sadrach, Mesach y Abednego. Marcamos vosotros. Marcamos honráis. No honráis y marcamos ni adoráis. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Marcamos estáis dispuestos. Para que al oír el son de la bocina y de la flauta y el tambor y del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y También adoréis. ¿Perdón? que Al oír. Ajá, sí, marcamos al oír. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, marcamos, no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Ahí marcamos os. Ok, versículo 16. Sadrach, marcamos, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, marcamos diciendo, no es necesario que te respondamos, marcamos, respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Marcamos nos. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Marcamos no serviremos. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos, marcamos echarlos, en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, marcamos estos varones, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían
alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 23. Estos 3 varones, marcamos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron. Estos varones. Estos 3, ajá, marcamos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron, hay que ponerlo también. Sí, cayeron y atados. Cayeron atados. Del 21 nada más es estos varones. No, No. fueron atados. Del 21 es, estos varones fueron atados y todos los sus. Ahí está con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados. Hermano, una preguntita, no sé si tal vez el método, ¿ah? Pero digo yo, tal vez en cada versículo, tal vez decir solo lo que va subrayado, porque tal vez ahí es donde nos confundimos un poco o no ponemos atención. Ok, ok. Entonces así lo voy leyendo. Gracias. Mejor lo leo y luego nos regresamos a ver qué marcamos. Perfecto. O lo mejor es que ustedes vayan sabiendo qué es lo que tenemos que marcar. ¿Qué es lo que Entonces lo voy a leer y me regreso y ustedes me dicen qué marcamos. Perfecto. Ok, lo voy a leer, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. ¿Qué marcamos ahí? 3 varones. 3 varones. Atados. Ok, Rey Buconosor se espantó. no, No. porque estamos pero- marcando todas las referencias a Sadrach, no, Mesach ya, y ya. Abednego. Bien. Pero sería a 3 varones atados, no hay que poner atados también, ¿no? Atados también. Eso es lo único que hay que marcar ahí. 3 varones atados. Versículo 25. Y dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué marcamos ahí? Veo 4 varones sueltos. No, solo 4. Veo, no, porque el que lee es el rey. Digo Ajá. 4. 4 varones sueltos. Si se pasean en medio del fuego, sin Ajá, sufrir se ningún daño. pasean. En medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Correcto. Se pasean sin sufrir, Ajá. que generalmente lo que se marca son las acciones que hacen las personas, cualquiera que sea el personaje. Ujú. Sí, se marcan las acciones, exactamente. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Qué marcamos? Sadrach, Mesach y Abednego y siervos. Ajá. Y Salid. salid y venid. Sí, salid y venid. Y Sadrach, Mesach y Abednego otra vez. Ajá. Salieron. Salieron de medio del fuego. Exactamente, salieron. Bien. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. ¿Qué marcamos? Mirar a estos varones. Estos varones. Estos varones ¿Mm? y sus ropas intactas. Estos Todos varones, sus y sus tenían. cuerpos, Y no había tenido poder sobre Cabello de su cabeza. no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, se refiere a los cuerpos Ajá. de ellos, ¿no? ¿sí? Ahí marcamos sus cuerpos. Cabello de sus cabezas. Ajá. Sus ropas estaban Sus, intactas. exacto. Tenían. ¿Olor de fuego tenían? No. Sí, Tenían. porque tenían, exactamente. Ajá. Pero realmente es ni siquiera tenían. Ni siquiera Ajá. tenían. Ni siquiera tenían. Ni siquiera.
Entonces, perdón, pero queda, estos varones, sus, ni siquiera y tenían. Correcto. Están a la bendita Itzelcita. ¿Qué? Vamos a ponerle mute a Silvia. Ok, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué marcamos en el versículo 28? El Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá. Ellos nada más. Ellos nada más. Y marcamos Sadrach, Sadrach, Mesach Mesach. y Abednego. Ajá. Sus siervos. Sus siervos, ajá. Confiaron. No cumplieron. Correcto. ¿Qué más? Ajá. Entregaron sus cuerpos. Entregaron sus cuerpos. Servir. Servir. Adorar. Servir y adorar. Ese último otro Dios que su Dios. Ese su lo marcamos. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Marcamos? Sadrach. Sadrach, Mesach y Abednego. Mesach y Abednego. El Dios. No, nada más. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Marcamos? Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, perfecto. Ok, ahora sí ya todos conocen la historia, saben qué pasó. Este es un parrafito de la historia. Y vamos a la página número 17. Dice, escribe a continuación lo que aprendes al marcar las referencias a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces vamos a ir, en esta vez no lo quiero hacer tan exhaustivo, sino que vamos a ir versículo por versículo viendo qué aprendemos sobre estos personajes. Entonces comenzamos en el versículo 12. Eran varones judíos. Ok. Versículo 12. Eran varones judíos. ¿Qué más aprendemos de ellos? Estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahorita no les voy a ir haciendo más preguntas porque después vamos a pasar a hablar sobre esta lista que estamos haciendo. ¿Qué más aprendemos sobre ellos en versículo 12? Que no respetaban a los dioses ni las estatuas de Babilonia. De ellos decían que no respetaban al rey ni adoraban sus dioses. Adoraban sus dioses. Dioses con minúscula, por favor. Ni la estatua que había levantado el rey. Versículo 13. ¿Qué aprendemos de Sadrach, Mesach y Abednego en el versículo 13? Fueron traídos delante del rey. El rey se enojó con ellos, tuvo ira y enojo. El rey se enojó con ellos y fueron traídos ante su presencia, digamos así. Exactamente. Fueron traídos ante el rey.
Versículo 14. Se les preguntó sobre el asunto. Sí, los interroga para Ajá, ver los si interroga. para ver si era cierto que ellos estaban llevando a cabo eso, que no adoraban y no creían en el estatua de oro. Exacto, se les pregunta a ver si es cierto lo que se dice de ellos, digámoslo así. El rey como que no les creía a los que le habían dicho. Él quiso preguntarle directamente a ellos. En el versículo 15, ¿qué anotamos? Se les pregunta si están dispuestos a postrarse y adorarse cuando escuchen los sonidos. Ajá. Y a la vez también, ¿cómo se llama? Los amenaza que si no lo hacen, pues irán al horno de fuego también. Se les pregunta si están dispuestos y al mismo tiempo se les dice, porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Versículo 16. Le dicen que no es necesario que ellos respondan sobre el asunto que les estaba preguntando. Ok. Básicamente no le dijeron que no le iban a responder. Esa fue su respuesta. 17. Que no le tenían miedo al horno de fuego, ya que el Dios de ellos, pues los iba a librar. Entonces dicen que su Dios a quien sirve los libraría. Ajá. Dicen que su Dios, eso está bien. Dicen que su Dios a quien sirven los librará. Los libraría. Sí, no tenían temor del horno de fuego. Sí, sí, porque tenían más, confiaban Confianza más en Dios, en Dios, que amén. miedo al Es correcto, el al rey y a horno. todo lo demás, sí, el horno. Versículo 18. No serviremos a tus dioses, le dijeron. Se lo dejan más claro. No serviremos a tus dioses, ni adoraremos. En el 19. El rey Nabucodonosor cae en ira, ¿verdad? Y manda a calentar el horno más fuerte, ¿verdad? Que lo acostumbraba, para meter a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero algo directamente sobre que tuvo fue ira. sobre ellos. Tuvo ira. Ajá, Nabucodonosor. Ordenó Contra que ellos echaran, se demudó ordenó el que echaran a rostro. Sadrach, Mesach y Abednego al horno. Ajá, acuérdense que la lista que estamos haciendo es de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, por eso tenemos que hacer un poco, invertirlo, como redactarlo diferente Empezando para con que el nombre del personaje. ajá, la acción recaiga sobre el personaje, exactamente. Entonces, contra ellos ajá, contra ellos. se demudó el rostro del rey. Ajá. ¿Ok? Y se llenó de ira también Nabucodonosor. Versículo 20. Dice, y mandó a sus hombres muy vigorosos que tenían en el ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ellos fueron atados y echados al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. No, aquí es la orden todavía, porque no los han echado. Hasta en el siguiente versículo los echan. Para echarlos. A ellos se ordenó echarlos en el horno de fuego. Sí. Pero fueron atados. Que atasen, no, que los ataran, fue. Ajá, es porque es la orden nada más aquí. Aquí Sí. registremos la orden. Sí, no estaban atados todavía. Ajá. Que los aten. Ok.
Versículo 21. Sí, se fueron Ahora atados. sí, ahora Ahí sí. está. Son atados y echados al horno de fuego ardiendo. Versículo 22. Ahí no Sí, anotamos digamos. nada, porque Sí, lo que nos dice es que los que lo tiraron se murieron. Sí, se murieron, sí. Sí, los que echaron al fuego, digamos, al horno de fuego, Sadrach, Mesach, Abednego, murieron. Sí. Ok, versículo 23. Alta temperatura, sí. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ujú, Y estaban adentro con todo y ataduras. ujú. Bueno, luego vamos a ver los detalles de qué está pasando en estos versículos. Ah, 23 será este. 24. 22 era. Pues se refiere también al punto tras anterior que fueron atados y echados. Y se pregunta sobre Exactamente. ellos. Ujú. Entonces, en el anterior donde dice que son atados y echados, aquí podemos poner coma versículo 24. En el 25, Que vio 4 varones sueltos. ok. Ellos se se paseaban paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Sí, Ajá, pero, se que, pasean. pero en el 24 todavía no se ven los 4, ¿no? No, hasta en O el sea, 25. Dijo que vio Bueno. 4 varones sueltos. Ajá. Y entonces ellos se paseaban con otro varón en medio Sí, se del fuego paseaban sin sufrir ningún daño. con otro varón. Ok. Este era el 25. 26. Eran siervos del Dios Altísimo y se les dijo que salieran y vinieran. Ujú. Eran siervos del Dios Altísimo y se les dice que salgan y que vengan. Se les dice que salgan. Salen del horno sin sufrir daño alguno. Ujú. El siguiente versículo. El siguiente versículo, 28. El 27. 27. Sí, 27 es. Ujú. a ellos los miraron y Se encontraban intactos. el fuego no tocó sus cuerpos, cabezas, Salieron sin sufrir daño. Ok. Podemos poner que en el 27 sus cuerpos no habían sido afectados. Sí, estaban intactos. Sus ropas estaban, sus ropas de ese. Estaban intactos. Versículo 28. Dice que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Exacto, sí. Nabucodonosor exalta al Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá, ahí podemos poner, confiaron en Dios En Dios. y no cumplieron el edicto del rey y Ajá. entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Y bendicieron al Dios de ellos también. Ajá.
Porque Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿verdad? Y ya que diga esa palabra, Ajá. imagínense, ¿verdad? Sí. Y era Nabucodonosor el que estaba hablando. Sí. Perdón, entonces, perdón, ¿cómo quedamos? Su Dios fue bendecido por Enalteció. Ajá, su Dios es bendito por Nabucodonosor, podríamos poner esa referencia. Y luego poner que, entregaron sus ¿cómo cuerpos era? antes que servir y adorar a otro Dios. No, fueron librados por el Dios a quien sirven y confiaron en él. Sí. Y luego cumplieron el edicto del no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Un tiempito porque son varios puntos. Sí, sí, ahí son varios. El primero es Su Dios fue ajá, su Dios o el Dios de ellos fue bendito por Nabucodonosor. El segundo es confían en Dios y su Dios el Dios a quien sirven los libró, confiaron en Dios. Y luego no cumplieron el edicto del rey. Y luego entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. ¿Ok? ¿Todos vamos bien? Sí, amén. ¿Ok? Hermano, ¿puedo pedir un favor? ¿Puede repetirme del versículo 25? Que hay algo que me inquieta. Del versículo 25. Permítame. 23, aquí está. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y al respecto y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ya, correcto. Ahí solamente se señaló que se paseaban. Ajá, se Nada más. paseaban en medio del fuego con otra No, correcto, persona. pero en las conclusiones que hicimos resaltar solamente se indicó se paseaban. Sí. Yo agregué de pronto, no sé si estoy bien, está mal, que podría ser aparte de eso, sin sufrir, porque no es solamente que se paseaban, sino también que ¿Sí? no sufrieron. Sí, sí, está correcto, hermano. Está bien. Ya, eso Ahí es la podríamos inquietud que poner tenía. que se paseaban con otra persona en y se medio del paseaban sin sufrir daño en medio del fuego. Así es, varón. Gracias. A la orden. ¿Ok? Entonces, ya el versículo 29. contra su Dios no podía decirse blasfemia por decreto del rey. Ok, perfecto. Contra su Dios. Versículo 29. Y el que lo hacía era descuartizado. Sí. Y su casa convertida. O sea, era algo duro. Ok. Sí, sí, era algo totalmente serio. Ok, versículo 30. Dice que fueron engrandecidos. Sadrach, Mesach y Abednego. Ok. Es correcto. Perfecto. Ok, ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿a qué se dedicaban ellos? A los negocios de la provincia de Babilonia. Exactamente, ellos estaban encargados, estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ok.
¿qué opinan de la fe de ellos? Y aquí ya vamos a comenzar a hablar un poquito más, a dialogar un poquito más. ¿Qué opinan ustedes de la fe de ellos? Era mejor que mi fe. Sí, seguro que era mejor que mi fe también. Claro. Sí, Sí. porque ellos tenían una fe, pero que Sí. Yo creo que era más grande que la de más de uno, hermano, porque ya ahí a veces hay gente que con solo que siente el sol caliente, que le pega en la piel, ya empieza a renegar, imagínense, ahora con ese calor. Sí, sí, sí. Firme y fuerte. yo acá escucho, no, yo sí tengo fe, sí. Oye, préstame $10 y después te lo devuelvo. No, no tengo, no, tú no me devuelves. No tienes fe, pues no. Hermana Rosa, Rosita, ¿ibas a decir algo? Que la fe de ellos es firme y fuerte. Ajá, es una fe firme y Claro. fuerte, exactamente. Sí, Y qué bonito porque tienen mucha palabra de Dios. Ellos sí. saben en quién creen, o sea, hay palabra ahí en su corazón. Ujú. Ellos Sí, sí oraban. exactamente. Ellos sí oraban más de 15 minutos, entre más de 15 y 30. Sí, sí. No se avergonzaban también de negarse al rey a adorar a sus dioses. No se avergonzaban, Exactamente, no se avergonzaban. estaban firmes en adorar a Dios. Yo creo que no a los dioses. Sí, Eran sabios porque el temor de ellos era a Jehová y no al rey ni a nadie más. exactamente. Y vean cómo la fe sin obras es muerta, porque puedo decir, ay, sí, yo tengo fe de que Dios me va a librar. Ah, te vamos a echar en un horno. No, pues no, oye, sí, adoro a sus dioses y todo. No, Me lo ponen uno, en tres no, por favor. Yo creo que también tenían sus convicciones bien firmes. exactamente, sí. Sí. Sí, eran personas que sabían en quién creían y estaban seguros de en quién creían y lo que Dios podía hacer. Ellos, como dice Monse, tenían mucha palabra de Dios, conocían mucho a Dios y también estaban seguros de lo que iba a pasar, porque si no, me imagino que esa respuesta hubiera sido diferente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que ellos querían lucirse o sobresalir haciendo este acto de rebeldía ante el rey? No, Yo creo que no. Raúl, ¿por qué no? Yo creo que no, yo creo que no querían ni sobresalir, ni mucho menos mostrar su rebeldía. Simple y sencillamente ellos querían mostrar cuál era su fe y en quién era su fe. Uh-huh. Y no querían fallarle a Dios. No querían fallarle a Dios. Ese es el punto. ¿Sí, Roberto? No, está bien, sí, eso, y aparte de eso, darle la honra y gloria a Dios. Y dar testimonio a lo que ellos eran para pues, que también el rey y toda la gente se convirtieran a Dios, ¿verdad? Sí, sí, quise poner esta pregunta para hacer el contraste, porque muchas personas piensan, y a veces lamentablemente están en lo cierto, que muchos de los milagros, de las proezas y todo, se hacen para que uno que las hace se luzca. Entonces, como que ellos, y realmente ellos no lo estaban haciendo así, como bien dijo Raúl, ellos no lo estaban haciendo para lucirse ni nada. Y como dijo Mons, ellos lo que querían era obedecer a Dios. Y como el edicto del rey era adorar a otros dioses que no son sus dioses, entonces no, a ellos no les quedó de otra que decir, miren, pues lo siento, pero yo no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer porque yo creo en mi Dios, estoy seguro de que mi Dios no me permite adorar a otros dioses. Entonces, ahora muchos, y aquí ya ven un poco a aplicación o a reflexión, ahora muchas de las personas que hacen milagros o proezas bíblicas, entre comillas, las hacen para ganar espectadores, para ganar
likes, para ganar seguidores, para que se les ofrende más en sus ministerios y así. Entonces, algo que quiero dejar muy claro aquí es que ellos no lo hicieron porque, ahora sí ya todos iban a ser seguidores de Sadrach, Mesach y Abednego. No, ellos lo hicieron porque se vieron forzados por el rey a hacer algo que iba en contra de sus bases bíblicas, digámoslo así. Entonces, por eso ellos lo hicieron. Como bien dijo Monse, ellos lo hicieron por obedecer a Dios y con ninguna otra intención oculta, digámoslo así. ¿Alguien más tiene algo que opinar sobre esa pregunta? Sí, hermano, yo. Sí, Sandra. Yo ver ahí, ¿verdad? De que era tan grande, bueno, ya lo dijeron anteriormente, la fe, la obediencia, y también que ellos sabían que tenían un Dios grande y poderoso. También ellos no querían demostrar nada a nadie, sino que como usted dijo, se vieron obligados, y también porque ellos estaban confiando de que tenían un Dios grande y poderoso y de que los iba a sacar de ahí. Sí, exacto. Más adelante voy a hablar sobre una palabra que ellos usan, pero ¿ustedes creen que ellos estaban 100% seguros de que cuando los echaran ellos iban a andar caminando ahí bien tranquilos y todo? No, yo creo que bueno, no. 100% no, pero... Yo creo que más bien ¿Vivi? estaban obedeciendo. Ay, perdón. Sí. Perdón, no, yo creo que no. Yo creo que más bien ellos estaban obedeciendo a Dios, confiando y haciendo su voluntad, independientemente de la decisión de Dios, ¿no? La decisión a lo mejor de Dios pudo haber sido diferente, pero yo creo que más bien confiaban en lo que Dios tenía para ellos. Lo que fuera, lo iban, más bien yo creo que tenían como un corazón que iba a aceptar lo que Dios les pusiera, ¿no? Bueno. Sí, sí, hermano. Sí, no sé, pienso, digo yo también que ellos con la confianza y fe en Dios, ¿verdad? Ellos sabían de que si ellos morían, pues iban para donde estaba Dios. Y eso es lo que más fortaleza le da a uno, y uno sabe que uno tiene que cumplir con la palabra de Dios, y que aunque llegue la muerte, lo que sea, pues va a tener uno la vida eterna, y eso es lo que le da fuerzas a uno. Entonces, yo creo que esa era la tranquilidad de ellos, que cómo iban a estar, que qué les iba a pasar, ¿no? Eso estaba en manos de Dios. Exacto. ¿Monse? No, sí, amén, igual, hermano. lo mismo. Dependemos de la voluntad de Dios, pero no de la suya. Si nos mata, que sea Dios, no usted. Exacto, sí, exacto. Hermano. Sí, hermano Roberto Ismael. Vera. Sí, yo considero que no solamente es la confianza, sino la seguridad, porque eso lo está demostrando en el versículo 17, que está indicando eso: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano el rey, oh rey, nos librará. Es decir, está dando no solamente una confianza, porque podemos nosotros confiar, pero no creer, o podemos creer y no confiar, pero ellos hacían las dos cosas. Aparte de creer, ponían en efecto, en situaciones reales, que lo que predicaban lo estaban demostrando con su vida. Es que tal vez cuando uno dice confiar es desde el lugar de tener fe. Entonces, tal vez la palabra no es la correcta, pero sí es tener fe, ¿verdad? Y tener fe en Dios pues significa mucho, ¿verdad? Así es. Uno puede tener fe con algún leve grado de duda. ¿O no? Sí, por eso ellos le dijeron, aumentanos la fe. Tiene que, entre más palabra, hay más fe y se quitan las dudas. Sí. Exactamente, sí, ¿no? Y la fe es un fruto del Espíritu Santo también. Siento que también está no sé si la palabra temor es lo correcto, pero el temor a lo que no se conoce. Ellos no sabían que iba a haber más allá, pero tenían la confianza de con quien estaban creyendo. Sí, ahorita nosotros lo leemos de corrido y nos parece bien bonita la historia, pero imagínense si hubiéramos estado viendo una película, digámoslo así, y que los agarran y que ya los van a tirar y como que
estar en el momento le pone mucho más suspenso, Sí. porque no sabes qué viene, no sabes qué viene. Entonces aquí leyendo lo de corrido, dices, ah, no, pues sí, ¿verdad? Los tiran y luego andan caminando ahí bien tranquilos los cuatro y luego salen. Pero estar en ese momento, o sea, y esto no es ciencia ficción, es algo que no ocurrió y quisieron dar un ejemplo abstracto, no, esto fue algo que ocurrió. Esto es algo que sí ocurrió y que está registrado el hecho bíblico, digámoslo así. Entonces, estar en ese momento y ver que los tiran, ya, o sea, iba a ser algo muy feo, ver que alguien se quema. Y de hecho, fue bien feo porque se murieron ahí los que lo tiraron. Pero los que cayeron adentro supuestamente iban a estar gritando y todo, y eso es lo que quería ver el rey. Pero en vez de eso, cambia y ve a 4 personas caminando. Entonces, fue un milagro enorme, 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 y un milagro que todavía él se acerca y le dice, salgan, y salen súper, me imagino que estaban, no súper tranquilos, pero salen así como, imagínense qué impacto que te hayan tirado a un horno y ver que eran 4 los que estaban caminando adentro. La Biblia no dice si ellos vieron que eran ese cuarta persona caminando, pero el rey sí la vio. Nabucodonosor sí la vio. Y cuando salen, pues ya nada más salen 3 y salen bien. Imagínense que estuvieron literalmente al punto de la muerte y fueron rescatados por Dios. Es como si ahora uno que un accidente automovilístico pasa muy cerca de uno y uno dice, no, pues ay, hoy volví a nacer. Ahora que te hayan tirado en un horno y sales y que haya sido Dios mismo quien te cuidó y te protegió y te sacó, es algo, un milagro. No me gusta ocupar el calificativo, pero es un milagro increíble, porque es un claro. milagro creíble. Sí, Es hermano. un milagro que debemos de creer. Roberto. Sí, gracias. Sí, no digo yo, sí, que increíble para ellos que, bueno, que iban para el horno, ¿verdad? La fe y todo eso. Pero también digo yo, para los que estaban a la expectativa, pues afuera tal vez habían algunos que eran llenos de Dios, creían en el Señor, y también al ver que los iban a echar ahí, la fe que ellos iban a tener, ¿cómo van a salir ellos? Y si no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Qué feo? ¿Nuestra fe dónde va a quedar? O sea, es un momento pero increíble, ¿verdad? Tanto para ellos que los iban a echar, como también los que estaban afuera y que tenían fe en Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Sí, un momento de mucha tensión para varios. Vamos a la siguiente pregunta. Siervo, una Sí. inquietud, digamos que en realidad yo considero yo, y en ese aspecto creo que estoy un poco discrepando alguna situación, en el sentido que ellos no solamente creyeron y confiaron, sino que iban seguros en esa fe que tenían, porque en el 18 le indican, o lo desafían, o indican al rey con un cierto tipo de autoridad que Dios le ha dado en ese entonces, porque le está expresando en el versículo, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Es decir, esa autoridad, esa seguridad que le da, prácticamente va confiado en saber que en realidad donde iban, a donde estaban, Dios los iba a proteger. Es decir, ya no se estaban dudando, sino que era muy afirmada esa fe. Porque en Ahí realidad, habría digamos, que, ahí sí le pongo mucha seguridad. Uno puede tener fe en varias cosas, digámoslo así. Hay gente que pone fe en estatuas, hay gente que pone fe en ídolos. Aquí ellos tenían fe en Dios, en que los iba a librar. Vamos a volver a leer, dice 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, de tu mano sí seguro nos va a librar. Del horno puede. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Más adelantito voy a hablar de esto, pero ya lo voy a comenzar a hablar ya. Ellos no estaban seguros de que Dios los fuera a librar o no del horno. Que es bueno eso, sí. Ellos no estaban seguros. Ellos dijeron, Dios nos puede, sabemos que nuestro Dios nos puede librar del horno, pero
Versículo 18. Y si no, o sea, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces le están diciendo, yo prefiero, si no me libra del horno, me va a librar de ti, porque si muero en el horno, yo voy con Dios y quedo libre de cualquier presión que me puedas ejercer, oh rey. Entonces, ellos estaban 100% seguros de que Dios los iba a librar, pero no estaban seguros si los iba a librar del horno. Sí, por cumplir con su palabra. Exactamente. Pero nuevamente, qué bonito, porque otro aspecto que ellos conocen de Dios es que Él puede hacerlo, pero también Él es soberano y nosotros no podemos escapar de su soberanía. Si esta es la forma en la que Él nos llama allá a partir del mundo, pues así va a ser. Y no podemos decir que nos va a librar, porque hay personas que dicen, no, de esta enfermedad yo salgo y Dios me tiene que librar. Pero si no, si quiere que no. Y entonces es la fe en el consejo completo de la palabra de Dios. Dios puede, pero no sabemos si Él quiere en ese momento específico. Exactamente. Siempre debemos de estar apegados a la voluntad de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y la voluntad de Dios va a ser la última palabra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro. Raúl. Sí, yo solamente quiero agregar algo, porque también acá en la lectura dice que eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pienso que la relación que ellos tenían con el Señor era sumamente grande, ¿verdad? Y eso de alguna manera les daba a ellos la pauta, como dijo usted, o que el Señor los librara o que no, pero igual, cualquiera que fuera la decisión que el Señor tomara, iba a ser de bendición para la vida de ellos. Pues, exacto, se aceptaba la voluntad. Exacto, así es. Así, para agregar algo más, con lo que es el hermano, sí, y como siervos del Altísimo, no creo que haya sido el primer milagro que iban a ver, ¿no? Ya habían visto varios, claro, tenían una fe muy grande y una seguridad increíble. Y recordemos que el amo puede hacer lo que quiera con el siervo. Es así de fácil. Es así de fácil. Vamos a ir adelantando, porque este tema lo voy a tocar adelantito. Dice, ¿crees que el rey fue impactado por este evento? ¿Sí o no? Muchísimo, sí. El rey fue impactado, por eso hizo un decreto. Pero hago una siguiente pregunta. ¿Siguió adorando a otros dioses o ya no? Sí. Bueno, más adelante. ¿Cómo es? O sea, que si el rey siguió adorando a otros dioses o son dos preguntas en una. ¿Crees que el rey fue impactado por este evento, el evento del horno, ver que ellos los tiran y que hay 4 personas y salen y fue impactado el rey Nabucodonosor, sí o no? Sí, fue impactado. Sí fue impactado. Y hago otra pregunta. ¿Siguió adorando a otros dioses, sí o no? Lamentablemente sí, porque en el capítulo 4 se adora a sí mismo. Exactamente. Exactamente. Entonces, quise poner esas dos preguntas juntas porque hay gente que ve milagros increíbles, o creíbles, mejor dicho, difíciles de creer. Ya no hay que ocupar el adjetivo increíble porque eso es que no cree. Hay gente que ve milagros que son difíciles de creer. Su vida se ve impactada momentáneamente, pero regresan a hacer lo mismo. El rey Nabucodonosor fue impactado porque dijo, versículo 29, por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Pero ahí no dijo contra mi Dios. Sí, es correcto, sí. O sea, que podían haber otros dioses, pero era nada más de que no hablara mal del Dios de ellos, porque sabía que les podía ir feo, como dicen. Exactamente. Pero sí logró Nabucodonosor logró reconocer que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un gran Dios, pero ahí se quedó. No lo hizo su Dios personal o su único Dios, sino dijo, no, pues este Dios tiene poder. Y cuidadito se metan con él. Muy bueno. Excelente. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo terminan ellos? Intactos y sin olor a fuego. Intactos, sin olor a fuego. Y en el versículo 30.
Engrandecidos. Engrandecidos, exactamente. Ellos terminan sin olor a fuego, terminan intactos y terminan Imagínense. siendo engrandecidos. Y la fe como aumentó, imagínense, hermano. Sí, sí, me imagino que se sentían hasta con más músculos así en la fe y todo. Unos superhéroes de la fe. Pues, si acabas de salir de un horno que el que te tiró se murió y tú no. Sí. Imagínense, les pongo esto, imagínense sentirse respaldados por Dios. Y les hago la pregunta, ¿ustedes alguna vez se han sentido respaldados por Dios? Pueden ser detalles, pueden ser detalles. Amén. Claro. Amén, Claro que que sí. sí. Amén, amén, amén. Sí, claro Les que cuento sí. rápidamente dos veces en las que yo me he sentido respaldado por Dios. La primera es, y aquí Monse lo sabe porque Monse estaba ahí en ambas ocasiones, pues nos metimos a hacer, sin haber hecho nunca un campamento, nos metimos a hacer un campamento y entramos en un campamento con jóvenes. Queríamos alrededor de 100 jóvenes, más líderes, más staff y todo, y pues, no teníamos ni experiencia, nada más habíamos asistido a muchos campamentos, pero era la primera vez que organizábamos uno. Nos reunimos varios amigos y todo, y comenzamos a incurrir en gastos. Nos fuimos a un campamento que no era nada barato, luego comida y todo, y esa vez yo sentí como Dios me dijo, mira, aquí está lo que vas el dinero que vas a ocupar para cubrir todo lo que vas a gastar. Aquí está. Tú dedícate a los jóvenes, a enseñarles y todo. Y esa vez yo me sentí muy respaldado. La segunda vez que yo me sentí muy respaldado por Dios fue una vez que estábamos igual en otro campamento, ya fue varios años después, pero habíamos estado con ciertas diferencias en la organización entre el equipo que íbamos organizando el campamento y el pastor que nos había invitado. Nosotros llevábamos horario y todo bien detalladito, y el pastor nos lo cancelaba. Faltando 15 minutos antes nos decía, no, esto ya no lo vamos a hacer. Y todos molestos porque habíamos preparación, material, todo lo que habíamos llevado. Y para una dinámica necesitábamos que hubiera agua, pero mucha agua, mucha agua. Y yo le dije, Dios, por favor, básicamente manda que llueva, porque si no llueve, este pastor nos va a cancelar esta actividad que viene. Y yo ya iba bien triste. Me acuerdo que iba así cruzando una cancha de fútbol bien triste, básicamente ya para recoger lo que habíamos puesto, porque ya todo estaba preparado. Y cuando iba triste, yo diciéndole, Dios, me gustaría que hicieras que lloviera. Yo iba ahí en la cancha caminando y de repente comienza a llover, pero así de la nada, no habían nubes, nada. De repente viento viene, se nubla y que comienza a llover. Y yo así como de, wow, gracias Dios, sí lo vamos a hacer. Y, y es un detalle insignificante, es hacer un evento, pero me sentí respaldado por Dios. Sí, querido. Entonces, en ese detallito, en cosas así, en detalles, Dios nos puede respaldar. Roberto. Sí, gracias. Algo breve, hermanos. Bueno, yo le doy la honra y la gloria a Dios también, por lo mismo, porque a mí, bueno, me amputaron un pie. O sea, yo tengo una prótesis y cuando a mí me cortaron el pie, ¿verdad? Pues inclusive hasta un hermano de la iglesia, una hermana y un hermano y una gente, me dijeron, ay, hermanito, ¿qué pasó? Andas en malos pasos, o que imagínate, increíble, ¿verdad? Sí, duro. Y entrando a la iglesia, recién entrando, después de la operación y todo. A veces hasta le pasaron cosas por la mente a uno, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y yo les puedo contar a ustedes que más bien, hermano, digo que mis mejores momentos y mis años más felices han sido con un pie. Y mira qué bendiciones he recibido, hermano, en serio. Wow, a veces le digo a la gente, sí, por dicha que no soy ambicioso, porque si no, es capaz Gloria que me corto la otra para que me vaya mejor todavía. Sí, pero no, ya no sabe que es el Señor el que lo bendice, sí, amén. Sí, gracias por ese testimonio. Y qué bueno ver siempre estar buscando las bendiciones de Dios en cada momento de nuestra vida. Eso es algo muy bueno y es algo que tenemos que hacer. Ahora, sigamos en el material. Dice, tomemos un momento y veamos detalladamente lo que dicen Sadrach, Mesach y Abednego cuando le responden al rey Nabucodonosor. Eso está en el versículo
7. Y entonces lo vamos a dividir en 5 cosas. Aquí viene la primera. Dice, la primera es, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Esa sería la primera. Esa es la primera respuesta que le dan. Voy a repetir la pregunta, por favor, hermano. Sí, dice, tomemos un momento y veamos detalladamente lo que dicen Sadrach, Mesach y Abednego cuando le responden al rey Nabucodonosor en el versículo 17 y 18 sería. 16 no, solo. 16, perdón, sí, comenzamos en el 16, sí. La primera sería, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esa sería la primera cosa. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. La segunda sería, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. La tercera sería, y de tu mano, oh rey, nos librará. La cuarta sería, la primera sería. La 13, ¿cuál versículo está? Perdón. La primera sería en el versículo 16. No Sí. es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amén, amén. La segunda sería, 17. he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. La tercera, y de tu mano, oh rey, nos librará. La cuarta dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y la quinta es, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esas son las 5 cosas que le responde Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. Y ahora sí, aquí sí, bueno, hago un pequeño ¿Puedes repetir estudio. la quinta, por favor? Sí, la quinta está en el versículo 18. Dice, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ok, dice en el material, en la página 18 dice, me llama mucho la atención cómo inicia el versículo 18. Mira cómo lo traducen estas otras versiones. Y ahí puse 3 versiones diferentes a la Reina Valera que nos amplían el inicio de este versículo 18. En la Reina Valera dice, y si no, sepas, oh rey, esa es la expresión que se usa. La Biblia de las Américas dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey. Entonces ya lo traduce diferente. La Nueva Traducción Viviente dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted, y ahí sigue el versículo. Y la Nueva Versión Internacional dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted. En la Reina Valera 60, nada más dice, y si no, como que le deja un poco no tan claro. La traducción que me gusta más dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que es la traducción de la Biblia de los latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, sí, perdón. Sí, la Biblia latinoamericana. Latinoamericana no es de las Américas, no, latinoamericana. Ajá. Pero si no lo hace, ahí nos deja bien claro que ellos estaban seguros de que Dios los iba a librar de Nabucodonosor, pero independientemente si los libraba o no del horno de fuego. Dice, cuando queremos indagar más sobre alguna palabra en específico o tengamos duda de a qué se refiere esa palabra, lo mejor es consultar el interlineal. La imagen que se muestra abajo en este versículo 18, dice, es del versículo 18 en el interlineal en su idioma original, arameo.
Y vemos que en la Reina Valera 60 fue traducido de la mejor manera, pero en las otras versiones queda más clara la expresión. Entonces aquí lamentablemente pues no se ve mucho la imagen del interlineal, porque al exportarlo a PDF como que bajó un poco la resolución de la imagen. Pero el interlineal en esta versión se lee al revés, porque así está escrito el arameo, se lee de derecha a izquierda. Hermano, solo, perdón, una duda. Sí. Esto del interlineal, ¿qué es? Perdón. El interlineal es una traducción de la Biblia literal. Entonces pone en la línea de arriba, pone el idioma original y en la línea de abajo pone la traducción literal. Ah, okay, entonces, aquí apenas se alcanza a ver en su margen derecho, ahí dice, y si no, sepas, oh rey. Bueno, aquí casi no se alcanza a leer, pero en la línea azul nos da el número para buscarlo en la concordancia de Strong. Luego nos da cómo se escribe originalmente en verde y cómo se pronuncia en letras naranjas. Y en rojo nos da como la traducción en español, que en este caso la primera sería I. Al final, ¿sí, Monse? No, después de qué. Perdón. Al final, les pongo dónde lo pueden consultar, esta imagen para que la puedan ver ampliada y ya bien bonita y que se pueda leer sin problemas. Vamos a pasar a la última hoja, sí. Una curiosidad, el azul era para la Strong. Sí, el número de Strong. El verde es cómo se escribe en su idioma original. En este caso es el arameo. Arameo, perdón. El arameo. Y en letras naranjas, cómo se pronuncia digámoslo así, del español al arameo. Básicamente cómo suena para nosotros esa palabra que está escrita. Y en rojo es cómo se escribe la traducción. Nelson, que solo quería aclarar que esta LBLA es la Biblia de las Américas, no es la Biblia latinoamericana, porque la de las Américas la hizo se llama Lockman Foundation, y la latinoamericana tiene los libros deuterocanónicos, no son la misma versión, es la Biblia de las Américas. Gracias. Ahí sí me confundí yo, es la Biblia de las Américas. Pero yo creo que usted ha dicho primero eso, hermano. Sí, usted ha dicho la Biblia de las Américas. Cuando yo lo leí, sí lo dije, pero cuando creo que tú dijiste, o no me acuerdo quién más dijo. No, el otro hermano. Nada más le dije, sí. Sí, latinoamericana. Pero sí, gracias, Monse, porque es la Biblia de las Américas. Ok, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Preguntas para reflexionar. ¿Qué versículos recuerdas que puedan ayudarte a estar firme en una circunstancia adversa? Imaginémonos que estamos en una circunstancia donde nos están pidiendo hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué versículos deben de venir a mi mente? Hermano, el que siempre se nos ha venido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Dentro del pasaje, el versículo 18. Ok. Salmo 46:1. Permíteme, hermano. De Monse, este versículo 18 dice, y si no se pasó, rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese es un bonito versículo, porque ahí le estás diciendo a Dios, básicamente, hágase conforme a tu voluntad, pero voy a obedecerte. Sería Daniel 3:18. Ahora sí, Roberto. Sí, no, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ajá. Dios es nuestro amparo. ¿Alguien más? El Salmo 23. El Salmo 23, ok. 23.
Yo Salmo también 91. El Salmo 91. 91, sí. Salmo 54 también. 54, ok. Ese me salvó a mí de un carcelazo. Wow. Estuve con la policía esposado porque se me murió una persona en la clínica de rehabilitación de adictos. Wow, ajá. Y estuve ahí detenido en la cárcel, mejor dicho, ahí en la prevención, esperando la autopsia del muerto. Estaba con el cocinero de la clínica y un terapista vivencial, que los dos ya eran convictos. Habían pagado como 5 años de prisión y yo en mi vida había estado con una esposa. Lo voy a leer, hermano. Encontré de casualidad el Salmo 54 y yo llamaba a mi abogado y mi abogado nunca llegó. Wow. Y el único abogado que me salvó fue Jesucristo. Wow, gracias a Dios. Por eso que yo lo voy a siempre leer. digo yo. Amén. Dice, oh Dios, sálvame. Sálvame. Perdón. ¿Sí? Es que, perdón, es que le iba a dar otro. Génesis 15:1. Ah, ok. Génesis 15:1. Perdón, Ok, voy a leer hermano. Salmos 54:1. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y ahí sigue 4 versículos más. Pero sí está muy bonito. Gracias, hermano. ¿Sabes por qué? Y yo tengo, ¿cómo se llama eso? Porque los vecinos, todos, o sea, ese día fui ¿cómo le digo? Como un artista de cine. Hubiera como 50 patrulleros que rodearon la clínica. Hubieron todos los canales habidos y por haber aquí en Guayaquil, Ecuador, estuvieron ahí y todos me entrevistaban. Todos querían saber por qué, esto, que otro. O sea, fue el bacán de la película ese rato. Pero yo tranquilo, yo dije, ¿sabes qué? Mi Señor, tú vas a salvarme. Y así fue. El único abogado que me salvó ese rato me sacó a las 5 de la tarde. 5:30 más o Gracias a menos. Dios. Ok, ahí tenemos otro versículo, Romanos 10:13. Entonces, también tenemos Juan 16:33. Estos versículos es importante que los tengamos muy cercanos a nosotros constantemente. Y muchas veces ocupamos versículos para que Dios nos proteja, para que Dios nos defienda, pero debemos de estar seguros y confiados que lo que va a suceder es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la forma en la que tenemos que actuar ante circunstancias en la que el mundo invita a hacer algo en contra de lo que dice la Biblia? Ahí me equivoqué. Es en contra. ¿Cuál es la forma en la que tenemos que actuar en circunstancias en la que el mundo invita a hacer algo en contra de lo que dice la Biblia? Negar o huir de esa situación. Moisés también escogió antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Exacto, sí. Y perezco que perezca. Sí. Suena radical, pero a veces hay que ser radicales. ¿Qué creen que hubiera pasado? Bueno, mejor dicho, les digo, si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran adorado la estatua, no estuviéramos estudiando sobre ellos ni aprendiendo sobre la fe que ellos tenían. Y ellos estaban siempre buscando y confiando en la voluntad de Dios. Todo el tiempo ellos estaban confiando en la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de ser como Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban bien puestos sus cimientos y de que nada de las circunstancias que vendrían o que vinieron les iban a afectar a ellos, porque ellos estaban seguros en quien habían creído. Siguiente pregunta.
¿Es fácil seguir la voluntad de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Creo que cuando, bueno, al inicio, creo que cuando bueno, me pasó, no conoces, sí como que te sientes inseguro, pero yo creo que conforme vas conociendo y haciendo comunión con Dios, bueno, ya se facilita, pero sí, cuando Dios nos pone en alguna prueba, de repente a veces sí podemos un poco como que estar, se podría decir inseguros, pero Dios nos muestra el camino, ¿no? Siempre ir a orar, pero podría ser, yo creo, difícil al inicio porque nos cuesta trabajo dejar las cosas que ahora sí que de la carne, el pecado, nos cuesta trabajo dejarlo, entonces por eso podría ser difícil, pero cuando uno está tomado de la mano de Dios, pues ya digamos que le vas agarrando confianza. Sí, así es. En teoría, es muy fácil seguir la voluntad de Dios. Es nada más hacer lo que Él dice. Pero en la práctica, a veces hacer lo que Él dice va en contra de lo que uno quiere. Y ahí es donde está el problema. Hermano, quiero poner mi opinión también. Sí. Mire, para mí yo no lo sentí. Yo no sentí el momento de que era, qué sé yo, difícil, porque como dice, vino el primer amor y yo me enamoré de Dios, de Cristo. Y entonces, para mí, antes de eso, yo ya decía, ¿sabe qué, Señor? Enséñame dónde tengo que ir, a qué iglesia, porque yo iba a los católicos, iba en la mañana, oraba y todo, ¿no? Pero una vez que me presentaron a Cristo Jesús en el templo, me he dicho en la iglesia cristiana, yo no supe el momento que me hizo el cambio, me cambió hasta que alguien me dijo, yo ahora sí he visto que has cambiado, me dijo, fue un hijo mío. Cuando yo anteriormente tenía un diccionario aparte que yo tenía pues, para conversar, pues, ¿no? Yo hijo, Sí. hijo de esto, hijo de este otro, que por aquí, por allá, cuando acordé, mi hijo me... Bueno, es un tema que es largo también, pero yo no sentí ese momento. Yo lo que hice, ¿sabe qué es? Dejarme llevar. Dejarme llevar, claro, ahora uno tropieza, todas esas cosas, pero de todas maneras no he visto yo dificultad mucho. Sí, cuando uno está en el primer amor, pues es como de lo más fácil, porque es en el momento, como hablábamos la clase pasada, de que más le crees a Dios y dices, no, pues, Dios, sí, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Sí. Pero ya a la hora de hacerlo, ahí es donde se van complicando las cosas. Porque a veces lo más fácil es mentir. Por ejemplo, si mientes, te pueden dar, no sé, alguna recompensa, te puede ganar algo. En circunstancias así, por ejemplo, hablaba con un joven y me decía, mira, si digo que tengo menos dinero que el que tengo, me dan una beca. Pero si digo lo que realmente tengo, no me la dan. Y sí necesito la beca para ayudarle a mis papás. Pero si miento, desobedezco a Dios. Entonces se sentía así como bien amarrado. Él estaba que sí Entre la quería, espalda y la pared. exactamente, que sí quería obtener la beca, pero sabía que no era de la forma correcta. Entonces, en circunstancias así, es donde nosotros debemos de estar preparados y bien cimentados para tomar la decisión correcta. Y saber de que, y decir aquí, y si no, o sea, si me dan la beca, en este caso, ¿verdad? Si me dan la beca o no me la dan la beca, Dios me va a apoyar y va a ser la voluntad de Dios. Y no forzar nosotros para decir, ay Dios, como yo quiero la beca, Dios más seguro que también la quiere, entonces le voy a ayudar mintiendo para que me la den. Nelson. Entonces, sí, Rosita. Creo que en mi caso, yo no puedo hablar por los demás, en mi caso creo que me mantengo en pedirle a Dios que en las diferentes circunstancias siempre me dejen escogerlo a Él, porque me puede pasar la de Pedro, de estar muy segura, de no negarlo y al final en la hora de la circunstancia, del problema, no quiero que me pase igual. Entonces es como mantenerse eso, pidiéndole a Dios que lo ayude a uno siempre en toda circunstancia, porque la vida me ha hecho ver que, ¿cómo explicarle?
muchas veces en mi cabeza he tenido la solución de un problema y en mi soberbia he dicho, pero eso puede ser de tal forma. Y Dios me ha llevado a vivir el problema que yo he criticado, o en mi mente, ¿verdad? He criticado que sí tienen una solución fácil y no es una solución fácil. Entonces, creo que en todo momento es mantenerse humilde en pedir dirección y la fortaleza de llegar al momento de la prueba, poderla pasar. Amén. Exacto. Hermanos, sí, gracias. Sí, no, a veces sí es fácil decir, pero tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Y esa convicción que tenían esos 6 varones que iban a echar al horno, porque un hermano así le pasó, pero era testigo de un asesinato y los valiantes, o sea, los sicarios lo llamaron y lo amenazaron a él y a su familia de que lo iban a matar, a él y a su familia, sí, no tenía que mentir. Qué cosa, qué diferencia, es que hay cosas que son fáciles y bonitas, pero, y él dijo, bueno, ahí confío en mi Dios y él hará lo que tiene que hacer, y así fue, dijo lo que tenía que decir, o sea, la verdad, y resulta pues que mataron a los que lo iban a matar a él, bueno, algo, porque hubo un asesinato por allá y parece como que esa banda era, no sé, nunca pasó nada. Y Bueno, ahí sí es, solo Dios sabe. Es poner la verdad y la Hermano, vida de uno. Es duro, no es tan fácil. Sí, O sea, ahí sí estaba como aquí Sadrach, Mesach y Abednego, que era su vida la que estaba en riesgo. Ahí es donde nos damos cuenta que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero son cosas que Dios permite para que uno sea levantado, ¿verdad? Sí, sí. Hermano. Y como decía el hermano Marcos, que ya voy a la siguiente pregunta para ir cerrando, dice, ¿cómo pueden otros identificar a Dios en su vida? Ahí nos estaba comentando el hermano Marcos que su hijo se dio cuenta de que él había cambiado. Entonces, cuando nosotros tenemos bien puestas nuestras bases, nuestros cimientos, buscamos la cercanía, la voluntad de Dios, algo debe de cambiar en nuestra vida. Entonces, las personas que nos rodean y todo, deben de ver que algo cambia y lo deben de identificar. Hermano Roberto, Ismael, ¿iba a decir algo? Sí, considero yo que en esta situación de las cosas del Señor debemos reconocer algo, que todos estamos siempre en un proceso, porque esto no es de la noche a la mañana. Claro, tenemos que sabernos ubicar en qué momento de nuestra vida estamos y en qué instante el Señor nos toca. Y de esto demanda tener prioridades, porque recordemos que muchas veces nosotros actuamos por impulso, hacer las cosas, y después cuando estamos metidos en la quinta pata al gato, recién nos recordamos que tenemos que consultar primero con Dios antes de movilizar o hacer las cosas. Entonces, mientras nosotros no pongamos prioridades y no aprendamos a sabernos ubicar donde nos corresponde, lamentablemente el problema es que siempre Dios permitirá, porque Dios nos permite vivir cosas para que después entendamos que no podemos hacer nada sin la voluntad de Él. Entonces, eso nos enseña a madurar, nos enseña a darnos cuenta en realidad que Dios lo puede todo, pero que en realidad cuando lo buscamos no lo busquemos por lo que Él pueda hacer, sino lo que Él quiera hacer con nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos poner en efectividad lo que dice que una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él en lo que realmente tiene destinado para nosotros. Nada más. Gracias, hermano. Sí, y esto es algo o muy sencillo o muy complicado. Lo que tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios, que es sencillo, y lo complicado tal vez sería aceptar la voluntad de Dios cuando no es la que nosotros queremos. Entonces, pero aunque nosotros no la queramos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Y termino ya dándoles unas herramientas. Ahí en el último párrafo dice, antes de terminar, espero que este estudio te anime a profundizar más en tus devocionales y te anime a realizar tus propios estudios de una manera personal. Y para ayudarte voy a compartir algunas herramientas gratuitas que puedes encontrar en internet para estudiar la Biblia. Y les doy 3 páginas web. La primera es Bible Gateway, que esa es una herramienta para consultar, leer la Biblia
hacer búsqueda de palabras, cuántas veces aparece una palabra en la Biblia. Es una muy buena herramienta. O la segunda es Logos, Logos. Ahí es donde encontré el diccionario, perdón, la Biblia interlineal. Ahí la pueden consultar. Entonces ahí está esa dirección en logos.com. Ahí nada más se van, ahí dice interlineal y ahí le ponen, en este ejemplo le ponen Daniel, Antiguo Testamento, Daniel, capítulo 3, versículo 18, ya les va a aparecer la imagen que yo les puse. Esa es la segunda herramienta que les digo. Y la tercera, que es una súper herramienta, es eSword. Es un programa que pueden bajar en su computadora para estudiar la Biblia. Trae muchas versiones de la Biblia, trae diccionarios, trae comentarios, es un muy, muy buen programa para que estudien y amplíen sus tiempos de devocional y de estudio bíblico. Concordancia también Entonces, trae, esa última trae concordancia también con las otras Biblias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? eSword. eSword, E-SWORD.net. eSword.net. Ahí trae comentarios y trae para hacer comentarios y para Sí. recordar algunas citas. Es muy completa esa última. Esta sí es muy, muy buena. Es una en la que más he ocupado por mucho tiempo yo para estudiar la Biblia. Ok, entonces esta fue la clase de hoy. Aprendamos de Sadrach, Mesach y Abednego a tener esos buenos fundamentos, esas bases bíblicas bien establecidas en nuestra vida. Y me llama la atención que a través de todos los estudios que estamos haciendo, todos nos llaman y nos muestran que somos siervos de Dios. Todos nos muestran que somos siervos de Dios y que como siervos debemos de estar sujetos a lo que sea su voluntad. Entonces le voy a pedir a Raúl Cuellar si nos ayudas con una oración para terminar y ya después terminando nos tomamos una foto de la clase. Okay. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a decirle, Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hoy hemos aprendido. Te pedimos siempre, Señor, un espíritu dócil, Señor, para poder aprender, para poder entender tu palabra, para que podamos cada día conocer más y más de tu voluntad, tus propósitos para con la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano, Señor, que nos ha estado guiando a través de este estudio, esta enseñanza, Señor. Gracias por la vida de él, bendícelo grandemente. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, pendiente de esta clase, Señor. Sigue bendiciendo nuestra vida, sigue ayudándonos, síguenos instruyendo de manera muy especial, Señor, para que podamos cada día mejorar, Señor, para poderte servir con eficiencia, servirte con todo nuestro amor, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, el honor y todo reconocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Ok, vamos a tomarnos la foto. Son Hermano dos pantallas las que Nelson. tenemos. Si pueden abrir su pantalla. Sí, hermana. ¿Me podría, por favor, deletrear la última, por favor? Claro, es ¿Sí? guión, un guión medio, es SWORD .net. Ok, gracias. Ok, a la orden. Ok, ya todos con su cámara abierta. Ya vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, voy a tomar la segunda pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, qué bueno verles a todos ya con sus cámaras abiertas y todo. Bendiciones, bendiciones para todos. Nos vemos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Primero Dios. Nos vemos. Amén, amén. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Dios les bendiga, nena. Hasta luego, bye. Bendiciones, gracias.